Buenas noches, estimada familia oliverina. Bienvenidos a esta tercera edición especial de nuestro programa Creciendo en Familia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor León Trachtenberg, especialista en educación y en temas de construcción definitivamente de las familias. Bien, hoy él aborda para nosotros el reto de ser padres hoy con una mirada al futuro. Sabemos que vamos a tener una velada muy interesante, muy provechosa con el doctor León Trachtenberg. Le damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a compartir pantalla con todos, aprovechando primero para saludar, por supuesto, a toda la comunidad de Colegio Saco Oliveros y la gentileza que han tenido de invitarme para interactuar a través de esta sesión virtual con los centenares de padres de familia que conforman la comunidad Saco Oliveros. Espero que lo que les voy a plantear ayude a la reflexión de lo que significa ser padres en estos tiempos, que es una actividad prima hermana, digamos, de ser maestros, porque tenemos retos muy parecidos a la hora de aliarnos para criar, educar a nuestros hijos, o sea, a nuestros alumnos, ¿verdad? Así que vamos con la pantalla y el inicio de esta conferencia. Acá le pongo la pantalla completa y ya está. Listo. A ver un ratito. Ya. El título de la conferencia, El reto de ser padres hoy con una mirada al futuro, ha sido planteado porque muchas veces se asume que la buena educación debe ser aquella que corrige hoy los problemas que hubo ayer. Los problemas que tuvimos ayer en el sistema educativo se tratan de corregir hoy, pero hay un problema con eso, y es que no están mirando el futuro, y más bien los problemas que van a enfrentar nuestros estudiantes en el futuro, y cómo desde hoy nos preparamos hacia eso. Vale la pena reflexionar sobre esta idea. Tradicionalmente nosotros pensábamos que el futuro es una especie de prolongación predecible del pasado, ¿no? Como que el futuro es el resultado de que si hacemos las cosas como debe ser, vamos a la educación inicial, de ahí a la primaria, de ahí a la secundaria, sacamos buenas notas, vamos a la universidad, nos graduamos, tenemos un título, vamos al mercado de trabajo, conseguimos un trabajo, un ingreso digno hasta el día de la jubilación. Bueno, todo ese proceso, y seguramente a ustedes les consta, está totalmente fracturado. No necesariamente terminar la secundaria garantiza poder tener una buena vida universitaria, no necesariamente terminar la universidad significa que van a poder encontrar un trabajo, no necesariamente encontrar un trabajo significa que va a ser permanente, no necesariamente eso significa que van a tener un ingreso decoroso y mucho menos que van a poder tener trabajo por los próximos 40 o 50 años de su vida. De tal manera de que hoy en día la buena formación de un estudiante debe partir del hecho de que no se sabe cómo va a ser el futuro, que no hay rutas seguras, que no hay garantías de que por más que uno haga las cosas bien, al final uno encuentre la realización personal en el empleo que uno tiene, con los ingresos suficientes para mantener una familia, para en el futuro hacer una jubilación cómoda, etcétera. Eso se acabó. Y basta mirar el caso peruano para darse cuenta de que eso realmente cada vez es menos frecuente. De modo que lo primero que hay que tomar en cuenta cuando nosotros queremos hablar de la educación de cara al futuro es que el futuro, al no ser predecible, requiere habilidades que me pongan en condiciones para actuar frente a lo no conocido, aquello que no sé si va a ocurrir, para aquello que implique sorpresa, para aquello que no está en mis manos controlarlo desde ahora. ¿Y qué mejor que la experiencia de la pandemia para ilustrar eso? ¿Quién en el año 2019
pensó que se iba a alterar el mundo de la educación, el mundo del trabajo, los ingresos familiares, la posibilidad de viajar por distintos medios, como ocurrió en el año 2020. ¿Quién hubiera predecido eso? Y cómo han sufrido notablemente las personas que no han podido hacer la actividad presencial prevista, sea que hayan sido alumnos de colegio o trabajadores de cualquier medio laboral, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo, o ahora mismo, con la invasión de Rusia a Ucrania, con todo el despelote económico que ha causado en el mundo entero y que estamos sufriendo en el Perú, por supuesto, también. Entonces, imagínense ustedes que todos los años ocurra algo que no teníamos previsto. ¿Cómo nuestros hijos, nuestros alumnos van a lidiar con eso? Esa es la pregunta central de esta conferencia. Y en ese sentido, hay una buena analogía con respecto al fútbol. Cuando un compañero de equipo, un volante, un delantero, quiere que su compañero meta gol, no le va a pasar la pelota al lugar donde está ahora, ni tampoco donde estuvo hace unos segundos. Se la tiene que pasar hacia un lugar donde posiblemente el compañero goleador, el atacante, se encuentre dentro de unos segundos para que desde ahí pueda hacer el gol. Es decir, tiene que pensar en el futuro, no ni siquiera en el presente, para poder colocarle la pelota ahí donde el delantero pudiera hacer el gol. Lo mismo pasa en educación. No se trata de preparar a los chicos para el mundo de hoy, se trata de prepararlos para el mundo de mañana, que no sabemos cómo va a ser, pero podemos intuir, podemos ver tendencias, podemos tratar de imaginar y de esa manera darle a nuestros hijos, nuestros alumnos, las mejores opciones. Y este es un reto bien importante, y para que ustedes se den cuenta lo importante que es, les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Imagínense ustedes que están en el año 2012 y pregúntense si ustedes hubieran podido imaginar los sucesos ocurridos en los 10 años siguientes hasta hoy. Les voy a dar solamente unas pinceladas. ¿Hubieran imaginado a PPK preso con arresto, a Vizcarra acusado, expulsado además de la presidencia, Merino, que fue presidente 5 días, reemplazado por presidente del Congreso Sagasti, una campaña electoral tan brutal que hubo entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ninguno de los cuales tenía ni siquiera 20% de la votación en la primera vuelta y se fueron a los extremos? Todo el caso Lavajato, que ha terminado metiendo presos a cantidades de presidentes, ministros, empresarios, el suicidio de Alan García, la cárcel de Keiko Fujimori, la migración de 1,5 millones de venezolanos, el estallido del COVID y después de la viruela del... Bueno, ¿hubieran podido ustedes imaginar eso en el año 2012? Sospecho que no, pero eso definió el futuro, la actividad de todos los adultos y los niños en el Perú, en América Latina y en América en general o en el mundo. ¿Se hubieran imaginado que finalmente AMLO ganara la presidencia en México, que Rusia invadiera Ucrania, Estados Unidos, que Inglaterra se retirara de la Unión Europea, que la confrontación comercial entre China y Estados Unidos iba a tener digamos, un ánimo muy creciente, que el presidente Trump hubiera sido elegido, pero además que sus seguidores hubieran tomado el Capitolio negando el triunfo de Biden? ¿Quién hubiera imaginado una cosa así en el año 2012? Pero eso definió las reglas de juego del mundo en la década siguiente. Y entonces lo que tenemos que entender es que están ocurriendo cosas en el mundo y en particular en América Latina que está creando serios problemas, porque la insatisfacción de la población la está polarizando
entre los extremos de derecha e izquierda, porque la población está harta y es vulnerable, ¿no es cierto? Y entonces no cree cada vez menos en la democracia, cada vez menos en la economía de mercado, cada vez menos en la Constitución, y están más bien transitando hacia realidades autoritarias y populistas que van a tener efectos impredecibles para quienes creen en la democracia, quienes creen en la economía de mercado, quienes creen en la Constitución actual. Miren las protestas en Colombia, en Bolivia, en Brasil, acá tienen ustedes en Venezuela, en Brasil, en Bolivia nuevamente, en Ecuador, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Cuba mismo, a pesar de que pues vino una fortísima represión. Acá en el Perú, las marchas a favor, en contra, que se vayan todos, que se vaya Castillo, que se vaya el Congreso, los que apoyan, los que se oponen, etcétera. Y cuando miramos la derecha y la izquierda en América Latina, fíjense, la derecha era azul y la izquierda roja, y se van a dar cuenta cómo cada 10 años lo que era rojo se convierte en azul, lo que era azul se convierte en rojo, y ese es el péndulo de la frustración. Esa gente que no está contenta ni con el modelo económico, ni con la democracia, ni con la Constitución, y que están percibiendo de que cada vez estamos peor. Y en esa sensación es que ocurren una serie de cosas que van a tener que ser parte del día a día de sus hijos, de nuestros alumnos. Fíjense que en todas las elecciones que han habido en América Latina, con excepción quizás de la de Bolivia, el triunfo del ganador sobre el perdedor ha sido entre 1 y 2% de los votos, incluyendo Estados Unidos. Es un senador el que define quién manda en el Congreso. Son 3 o 4 diputados los que definen quién manda en la Cámara de Diputados. Es decir, más o menos el 1% de la población decide si la mitad de la derecha va a gobernar o la mitad de la izquierda va a gobernar. Pero son mitades, y las mitades polarizan, porque se va diluyendo el centro, y el centro es el lugar donde vive la democracia, el centro es el lugar donde hay acuerdos, donde hay transacciones, donde hay conciliaciones, donde se toman en cuenta todos los puntos de vista para buscar un consenso. Eso es el centro, pero en la medida de que estemos gobernados por extremos, hay una actitud de confrontación casi fanática de un extremo contra el otro, que puede ser de derecha en el gobierno o de izquierda en el gobierno, pero el estilo, el contexto es de una división brutal en las sociedades, casi mitad de un lado contra la mitad del otro lado. Y el efecto se nota, por ejemplo, en Gabriel Boric, es elegido y a los 2 meses de 50% cae a 36%. Pedro Castillo es elegido y al cabo de un año se cae de 40% a 21%. En Ecuador estuvo a punto de caer el gobierno por la marcha de los campesinos de la Confederación Nacional Indígena, con sus quejas y movilizaciones sociales que pusieron en jaque al gobierno por el control de precios de los productos esenciales y, por supuesto, el combustible. De modo que estamos en una transición hacia el caos, y es en ese contexto en el que van a tener que educar ustedes a sus hijos y, por supuesto, nosotros a los alumnos. Pero esto no se parece en casi nada a lo que teníamos o tenían ustedes como padres de familia como escenarios cuando se educaron hace 20, 30 o 40 años atrás. Lo peor del asunto es que como los alumnos viven en un océano de redes sociales que representa una sectorización del mundo digamos, a dimensiones muy diminutas, no tienen idea de lo que pasa en el mundo en el que viven y que va a definir sus posibilidades de éxito. Fíjense nada más en la última semana. Fíjense cosas determinantes que han estado pasando en el Perú y en el mundo. Por un lado, Rusia amenaza con guerra nuclear. Jinping es, digamos, coronado como una especie de gran rey de China, que se va a quedar todo el tiempo que quiera. En las elecciones de Israel, obviamente, de la izquierda ahora ha pasado a la derecha. Lula le gana
Bolsonaro por 1%, empieza el Mundial de Qatar con toda la discusión que hay respecto a Qatar como anfitrión, ha venido la OEA al Perú, el Tribunal Constitucional dice que el proceso de traición a la patria de Pedro Castillo no va, pero tampoco va la cuestión de confianza que ha planteado Aníbal Torres. Todo esto en esta semana. Ahora imagínense ustedes semana, 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 lo que pasa en el mundo y aquello que nuestros hijos, nuestros alumnos no conocen. Sin embargo, en ese mundo es en el que te van a tener que vivir. Por supuesto que una parte de la tarea corresponde al colegio, pero el colegio tiene solamente una parte, la otra parte le corresponde a los padres, que en su conversación cotidiana con los alumnos, cuando ven las noticias, cuando conversan en la mesa, cuando salen a caminar o a tener una reunión familiar, la posibilidad de hablar estas cosas y cómo les afecta tiene una singular importancia. Y a eso le quiero sumar los retos del futuro que están a la vista. Por un lado, la generalización del teletrabajo y el telestudio. Por otro lado, la manufactura a través de impresoras de casi cualquier producto, desde una pequeña pieza para un motor hasta casas enteras que ahora se construyen con impresoras de 3D que botan concreto a partir de un diseño que se le ha hecho. El reconocimiento facial que hace que uno pierda la privacidad. En China, por ejemplo, está muy desarrollado el sistema de cámaras que tienen información al detalle, al minuto de cada ciudadano de algunas ciudades, dónde está, qué hace, con quién se reúne, de qué hablan, y etcétera, etcétera. Es decir, ese es el mundo donde no va a haber privacidad, donde el reconocimiento facial va a romper cualquier barrera de intimidad. Un mundo de nanomedicina, un mundo de taxidrones, un mundo de turismo cósmico, un mundo donde el retail va a estar automatizado, un mundo que se está contaminando con todo tipo de gases tóxicos, se está deforestando. Hay un calentamiento global que produce por un lado incendios y por otro lado deshielos e inundaciones. Todo el rato escuchamos un mundo en el cual la clase media cada vez es más débil, cada vez gana menos, cada vez alcanza menos sus ingresos, pero en cambio los jubilados viven cada vez más y tienen que ser mantenidos por alguien. Y no alcanza la caja fiscal para mantener a los jubilados y tampoco le alcanza a los privados para mantener. Hoy en día los padres de familia no solamente tienen que mantener a sus hijos, también tienen que mantener a sus padres. ¿De dónde va a salir la plata para todo eso? Y la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya es un hecho. La posibilidad de que haya una tercera guerra mundial, ese es el mundo en el cual van a vivir sus hijos. ¿Cuánto de eso ellos están conscientes y están preparados para enfrentar? Y por otro lado van a estar sometidos a un hackeo mental constante, ¿no? Por parte de las plataformas digitales. Les voy a mostrar a grosso modo cómo funciona eso para que se den cuenta cómo nos manipulan y cómo tenemos que confrontar esta manipulación que nos hacen las grandes plataformas digitales. Pongamos el ejemplo, Pedro, que está visitando páginas de YouTube y constantemente mira carreras de bicicleta. ¿Cómo usa YouTube esa información? Ellos ven que él mira ciclismo, ve modelos de bicicleta, ve carrera de bicicleta, entonces deduce que este es un joven que si pudiera se compraría una bicicleta. Y entonces, ¿qué hacen? Le mandan directamente la publicidad de una bicicleta. Y esa bicicleta está colocada ahí porque, en este caso, YouTube tiene un contrato con el vendedor de bicicletas para que le encuentre quiénes son los clientes potenciales y le ponga en la cara la publicidad de manera directa, ¿no es cierto? Otro ejemplo, lo que hace Netflix, ¿no? Vamos a suponer que Isabel escoge una película, va escogiendo películas diversas a lo largo de la semana y entonces Netflix deduce la inteligencia artificial que es una persona que le gusta las películas de violencia, las películas donde hay armas y ataques y bombas y demás. Y entonces, ¿qué hace? Le manda la publicidad
de las siguientes películas que tienen un tono parecido, para que no deje de conectarse a Netflix, y con eso Netflix, por supuesto, que incrementa su negocio, ¿no es cierto? O tenemos, por ejemplo, personas que les encanta ver mujeres que tienen un físico que las bodas consideran envidiable, o los muchachos, lo mismo, y entonces la inteligencia artificial detecta quiénes son los que miran a estas chicas y les manda la publicidad, por ejemplo, la cerveza dirigida a mujeres, o quiénes son los que miran a estos muchachos y les mandan la publicidad para que aparezca un muchacho, un hombre en este caso, que es el que consume la cerveza, para que todos estos sean capturados, digamos, por la publicidad de esta cerveza. O tenemos el caso de una chica, por ejemplo, que está descontenta con su cuerpo, con su físico, con su estética, todo el tiempo está mirando imágenes de chicas que están a la moda, que tienen muchos fans, que están muy cotizadas, etc. Y entonces ella se siente mal con su cuerpo, con su autoimagen, etc. Sueña con parecerse una de ellas, y de pronto le empiezan a llegar publicidades de dietas, y no solamente dietas, sino también publicidad, por ejemplo, de cirugía estética y cosas por el estilo, porque ya la inteligencia artificial tiene decodificado qué cosa le puede interesar a Mariana para que ella quiera comprarlo. Y según eso le mandan la publicidad a la medida. Esa es la manera como las plataformas se meten en nuestra cabeza sin que nos demos cuenta y nos manipulan. Y lo mismo hacen con las campañas electorales, con las elecciones de cualquier cosa que vamos a consumir, etc. Y también es importante entender que las redes sociales hacen negocio con el tiempo en el que nosotros estemos conectados. Mientras más tiempo estamos conectados, más negocio hacen, más publicidad venden. Y entonces, ¿qué se hace para estar conectados? Se apela al odio, al miedo, al drama, a la polarización, se exacerban los fanatismos, porque eso empuja a la gente a querer ver más, a consumir más, a responder, a contestar, a compartir con sus amigos, etc. O también estas son solo dos opciones para que frente a un comentario uno pueda decir si es verdadero o falso. Otra vez la polarización. Y, por supuesto, para exacerbar las emociones, todo tipo de noticias que confrontan a, por ejemplo, los equipos con más seguidores. Imagínense ustedes, por ejemplo, que ustedes son hinchas de la U y le dicen que Alianza compró al árbitro del Clásico. O ustedes son hinchas de la Alianza y le dicen que han detectado que en la orina de los de la U hay drogas. Todas son situaciones que empujan al extremismo, al fanatismo, a la queja, a escribir, a comentar, a gritar, a quejarse y todo. Ese es un buen negocio para las plataformas y las redes sociales, ¿ok? Pero también son espacios que incitan a la violencia, como lo vimos, ni bien Trump desconoció los resultados electorales de las elecciones en las que ganó Biden, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes, imagínense que cualquiera de ustedes es un lector cotidiano de Perú 21. Aquí tienen una colección de carátulas. ¿Cuál es la posición que ustedes van a tener respecto al presidente Castillo? Ahora imagínense ustedes que son lectores cotidianos de El Puca o El Sombrero, que son, digamos, periódicos que alientan el cambio de constitución, que están de la mano con el presidente Castillo, etc. Y entonces va a resultar que todo lo que se publique distinto a lo que uno lee cotidianamente aquí va a ser rechazado. Y todo lo que se publique distinto a lo que cotidianamente uno encuentra acá va a ser rechazado por los lectores de este lado. ¿Cómo se construye democracia cuando todo el tiempo estamos entre un polo y otro? O estás conmigo o estás contra mí. O me quieres o me odias, ¿no es cierto? Agreguemos a eso el hecho de que los estudiantes no tienen idea si lo que están viendo es cierto o no es cierto.
las fake news, las fake imágenes, los fake videos, que hacen que uno no sepa exactamente si algo es cierto o no. ¿Cuál es la verdad? Por ejemplo, de la hidroxicloroquina al principio, ¿se acuerdan con el COVID? Que algunos decían de que hay que usarla y otros decían de que es una locura, que más bien es intoxicante. O los que decían que el autismo viene de vacunarse, ¿no es cierto? O que el vino tinto es sano para la salud, ¿no es cierto? O que hay que consumir la aspirina para prevenir los riesgos cardíacos sin tomar en cuenta los riesgos más bien de sufrir hemorragias. ¿Cómo sé yo cuál es la verdad? ¿Cómo sé yo a quién creerle? ¿Cómo sé yo si lo que se publica en los medios es cierto o no? Como en el caso de la ivermectina, que fue un gran fraude todo lo que se publicó al respecto. Entonces, ¿qué capacidad tiene mi hijo de saber cuál es la fuente correcta, cuál es la fuente verdadera? ¿Cuál es la noticia correcta? ¿Qué es lo que los científicos realmente consideran válido? Ese es el mundo en el que viven y van a vivir cada vez más sus hijos. Y entonces la pregunta es, ¿cuán preparados están para eso? Y ya avanzando un poquito más con el tema de los estudios superiores y el empleo, también ahí van a encontrar grandes transformaciones, ¿no es cierto? La automatización de todo tipo de funciones que va a eliminar del mercado laboral a los cocineros, a los vendedores de tiendas de retail, a los choferes de autos o buses o camiones, a los vendedores de tiendas de alimentos, porque todo va a ser automatizado y todo va a ser self-service. Se calcula que van a haber 800 millones de empleos que se van a perder. Y entonces la pregunta es, ¿sus hijos van a ser uno de ellos? Una persona que tiene 50 años y es chofer y un buen día le dicen, ya no necesito choferes, ¿a qué se va a dedicar? Una persona que a los 50 años siempre trabajó como cajero en un banco y de pronto el banco reemplaza a los cajeros con los automáticos. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿En qué va a trabajar? ¿De qué va a vivir? Ese es el mundo en el que estamos. Vamos a tener un pequeño grupo de grandes empresas que van a contratar pagando bien, digamos, a la gente más talentosa, pero vamos a tener una enorme cantidad de empresas que para competir van a tener que pagar bajos costos laborales y van a tener que reducir todo tipo de gastos, porque si no, no van a poder competir y el principal de esos gastos va a ser el laboral. Por otro lado, desde el punto de vista del empleo, cada vez más los empleos demandantes van a ser aquellos que están vinculados con el mundo de la tecnología digital. Por ejemplo, aquí tienen ustedes profesiones que muchos de ellos en el Perú ni se ofrecen. Analista de microredes, facilitador de TI, detective de datos, oficial de ética, constructor de mundos virtuales, representante legal de datos personales, investigador de datos, agente predictivo de servicio al cliente. Todas esas son carreras nuevas que ya existen en el primer mundo y que en el Perú todavía estamos lejas de ellas, pero que tienen en común el hecho de que corresponden a una alta solvencia digital. En Estados Unidos acaban de hacer un estudio sobre la conveniencia o no de estudiar maestrías. Y han encontrado que en el 40% de los títulos de maestría no producen un rendimiento positivo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que invierten en estudiar no es retribuido por el adicional de ingresos que genera una vez que trabajan ya no con el título solamente de licenciatura, sino con la maestría. En otras palabras, todo lo que invertí en mi maestría no va a ser recuperado. Y esto está ocurriendo ya en el 40% de las carreras, donde ni siquiera vale la pena estudiar la maestría desde el punto de vista económico. Van a haber nuevas carreras profesionales, con un fuerte incremento de carreras que se van a estudiar online y carreras interdisciplinarias, ¿no es cierto? Como la biomecatrónica, la neuroergonomía, la arquitectura de la salud, granjeros marinos y demás. Y esas carreras los estudiantes tienen que irlas conociendo y muchas de ellas van a ir apareciendo año a año y por lo tanto hay que estar muy alerta de cuáles son las carreras del futuro.
Cuando nosotros en el Perú estamos acostumbrados, a nuestros jóvenes siguen pensando que las carreras son ingeniería mecánica, civil, de sistemas, o de comunicaciones, o economía, o psicología, o sea, siguen dando vueltas en torno a las mismas carreras, muchas de las cuales ya ni siquiera tienen lugar en el mercado. Y hoy en día es una tendencia muy fuerte a carreras cortas con certificaciones que se obtienen en 6 meses a $300, por ejemplo, la certificación, por haber estudiado cursos de Google o cursos de Microsoft, o pronto va a haber universidades de Amazon. Es decir, las certificaciones no con esas carreras tradicionales de 5 años y que después tienen que hacer una maestría y un doctorado, sino carreras de 6 meses, y las estudias, te vuelves solvente en un tema, vas al mercado laboral, te contratan, ganas de hecho mucho más que aquel que todavía está en la universidad sin ganar nada, etcétera. Es otra opción de empleo. Los grandes empresarios se quejan de que los profesionales que producen las universidades de hoy no les sirven, no son competentes, no saben lo que se necesita. Y eso ocurre en todo el mundo. ¿Y por qué? Básicamente por 2 razones. Dicen que no tienen las habilidades que requiere la empresa de hoy, y tampoco las fortalezas, las habilidades blandas, las habilidades sociales que se necesita para interactuar hoy en el mundo del empleo. Y la pregunta es, ¿cuánto de esto estamos ayudando a nuestros hijos a que tengan, a que sean solventes en eso, ¿no es cierto? Y por otro lado, el hecho de que el trabajo va a ser remoto, va a ser cada vez más frecuente, ya lo fue en la pandemia, lo que nos está diciendo es que si antes, por ejemplo, un ingeniero o un comunicador o un economista o un diseñador gráfico tenía que vivir, digamos, a 1 hora de la empresa o a media hora, porque tenía que ir todos los días en carro, en bus, a la empresa, a marcar tarjeta por 8 horas, regresar a su casa, etcétera. Y su competencia eran básicamente los que vivían en Lima, en lugares más o menos accesibles. Resulta que el trabajo remoto, al desaparecer la necesidad de que estén cerca de la oficina, ahora permite que gente que está en Sudáfrica, en Finlandia, en Australia, en China, puedan trabajar en una empresa peruana sin ningún problema en todo lo que es trabajo remoto. Y entonces mi competencia, por ejemplo, como diseñador o como contador o como economista, ya no son los 20, 30 que hay acá en Lima, sino los 4 millones que están afuera queriendo trabajar en lo mismo que yo. Y entonces se cambió totalmente mi competencia, porque ahora tengo que competir con el planeta entero, y no solamente con el pequeño grupo de profesionales que se formaron en el Perú, contra los cuales voy a competir. Y ahora entro directamente a aquello en lo que los padres pueden apoyar. Los padres tienen que entender que no pueden seguir usando los mismos criterios que estuvieron vigentes cuando ellos eran, o sea, ustedes eran alumnos de colegio o de universidad hace 20, 30, 40 años atrás. Hay que entender que los niños y adolescentes de hoy no son lo que ustedes fueron cuando tuvieron esas edades. Cada época tiene nuevas formas de sentir, de pensar, otros gustos, otros vicios, otras expectativas, otras formas de vestir, otra música, otra comunicación, otra manera de relacionarse por la vía virtual, otra manera de divertirse, otra manera de expandir sus horizontes. Los científicos que han estudiado el COVID agregan a que esta temporada de COVID ha alterado las personalidades, especialmente los adolescentes, porque ha trastornado totalmente sus normas de convivencia y todos los aprendizajes que producía la interacción cotidiana entre pares y con adultos, llámese familiares o también maestros. Y ha aumentado notablemente los niveles de angustia, de depresión, de falta de sentido de la vida, de estrés por la situación económica, la incertidumbre por el futuro, el calentamiento global,
La pérdida de confianza en el otro, porque me dicen que el otro me puede contagiar, que el otro me puede eventualmente matar si me enfermo y no me puedo curar. El acoso sexual que se ha publicitado tanto en el último tiempo. Y ese temor al futuro tan intenso frente al pasado, que de alguna manera sentía la seguridad de que el que estudia triunfa, en la generación anterior pone a nuestros chicos en una enorme desventaja. Los niveles de problema de salud mental que están teniendo los niños y adolescentes de hoy en todo el mundo, no solo en el Perú, son enormes. Y por eso es que ahora todo el mundo dice, oye, ocúpense de los problemas emocionales de los chicos, en fin, porque si una persona tiene un bloqueo emocional, no va a aprender, no se va a sentir cómodo, no va a ser pacífico, no va a tener una buena comunicación con sus compañeros o con sus padres, mientras no resuelva aquello que lo angustia, aquello que lo trastorna. ¿En qué pueden apoyar los padres? Primero, darles seguridad a los niños jóvenes. Seguridad en sus capacidades, seguridad en que van a salir adelante, seguridad en que ellos están bien educados y que van a poder lidiar con los retos del futuro. Tratar de presentarles las realidades del mundo, pero siempre con esos nichos que muestran cómo pueden salir adelante, cómo pueden apoyarse en sus talentos para poder tener éxito. Y recuerden siempre, y esto es una cosa muy importante para los padres, si ustedes van a sobreproteger a sus hijos, los van a castrar, porque les están transmitiendo el mensaje, tú no puedes por ti mismo. Cada vez que los padres, frente a un tema que afecta a sus hijos, por ejemplo, en el colegio, van, se quejan, gritan, piden cambio, etc., en lugar de decirle a su hijo, mira, tú te metiste en el problema, tú resuélvelo. Y si hay un poco de frustración y un poco de injusticia, bueno, eso es parte del mundo. Por supuesto que cuando está de por medio la seguridad, la vida de los hijos, los padres tienen que intervenir. Pero hay muchas cosas en las que no tienen por qué meterse. Y sin embargo, muchas veces se meten y lo único que hacen con eso es quitarle a los hijos la posibilidad de enfrentar su problema por sí mismo, buscarle solución y tener que conformarse con lo que resulte de esa solución que su hijo buscó, ¿no es cierto? Salir de su zona de confort es muy importante, por ejemplo, que los chicos viajen. Puede ser a provincias, puede ser a otros países, pero que tengan que adaptarse a circunstancias cambiantes. Es decir, mientras menos roce tengan sus hijos tratando de pasarla bien en ambientes desconocidos, más indefensos van a estar cuando de verdad tengan que emigrar o tengan que salir de su casa para irse a vivir a otro lado, o salir de la zona de confort donde los padres lo apoyaban, los tutores y demás en la vida escolar, y de pronto en la universidad no tienen con quién hablar, y de pronto están solos, y de pronto están indefensos, ¿no es cierto? Por otro lado, muchos padres de familia creen que ayudan a sus hijos cuando en las reuniones con los profesores los intimidan, les gritan, los agreden, les echan la culpa de todo, el colegio tiene la culpa, defienden a su hijo, niegan que su hijo tenga problemas, etc. Lo que les puedo decir es que si esa es la actitud de los padres, los primeros que pierden son sus hijos. Y pierden por la razón muy sencilla, es una razón muy humana. Si ustedes intimidan al profesor o al tutor que tiene tanta información sobre sus hijos, lo único que van a lograr es que el tutor no les diga todo lo que sabe, que el tutor se guarde cosas, que el tutor no les comparta cosas delicadas, porque el tutor va a sentir que ustedes no van a acoger y lo que primero van a hacer es agredirlo, culparlo, gritarle, maltratarlo, reclamarle, en lugar de tener una actitud de decir, a ver, profesor, usted que conoce tan bien a mi hijo, cuénteme, quiero saber todo, quiero que me diga todo lo que usted sabe, se lo voy a agradecer y voy a hacer lo posible por tomarlo en cuenta sus consejos. Miren la diferencia
de cómo un profesor puede sentirse cómodo compartiendo con los padres todo lo que sabe de sus hijos, frente a un padre, frente a un profesor que tiene que decir, voy a pensar 2 veces lo que tengo que decir, porque si le digo tal cosa se va a molestar, o si le digo tal otra se va a poner muy agresivo, o va a ponerse negador. Ustedes pierden. De su actitud depende cuánta información ustedes pueden recibir. Otra cosa que es importante que los padres sepan es la importancia del empleo juvenil. ¿Cómo hacemos para que nuestros chicos puedan trabajar, quizás a partir de los 16 años, cuando menos, en estas empresas de comida rápida o vendiendo, el retail? Miren, el mundo del aula de clases no es igual al mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo tampoco es igual al mundo del aula de clases. Y entonces, si queremos lo mejor para nuestros hijos, es bueno que hagan ambas cosas. Había una época que se decía, bueno, yo que tengo plata, yo no quiero que mi hijo trabaje, yo quiero que estudie, y ya después trabajará. Ese es un error. Yo creo que cuando los chicos desde jóvenes pueden trabajar, van a aprender cosas del mundo laboral que nunca van a ver en el salón de clases. Así como en el salón de clases van a estudiar temas académicos que nunca van a ver en un centro de trabajo. Entonces, ¿qué mejor que integrar ambos, que tener experiencias en ambos espacios? Le va a abrir la mente a los chicos, le va a dar curiosidad. En una sociedad que sobrevalora los estudios universitarios, no está de más que los chicos también piensen en la opción de una carrera corta, como mencioné antes, que puede darles una habilitación técnica con la cual puedan trabajar, a la par que si quieren ir a la universidad, pueden ir a la universidad, pero un estudiante que estudie una carrera corta en gasfitería, en carpintería, en metalmecánica, en mecánica automotriz, en diseño gráfico, en locución, en cosmética, etcétera, cosmetología, con 6 meses, 1 año, puede tener una opción laboral que le pueda ayudar a generar ingresos, y nada de eso impide que después, si quiere, pues vaya a la universidad, ¿no es cierto? Pero hay que empezar a pensar cómo le damos herramientas a los chicos para que aseguren más oportunidades de generarse ingresos, que no se limiten solamente a estudiar una carrera y pasar 5 años y después 2 de maestría y después ver si pueden entrar al mercado laboral para descubrir que mucho de lo que estudiaron no sirve para nada. Y entonces esta orientación vocacional tiene que tomar en cuenta la incertidumbre laboral. Tienen que entender además que aquellos que sí quieren ir a la universidad y escogen una carrera, lo que están haciendo es una exploración universitaria o preuniversitaria. No hay forma que un joven a los 15, 16, 17 años sepa qué va a estudiar, en qué carrera, en qué universidad, y que esa sea una decisión que no cambie nunca en su vida. Eso no va a ocurrir. De hecho, ya más de la mitad de los peruanos que escogieron algo como profesión cuando estuvieron en el colegio, no lo estudiaron al final o no trabajan en aquello que estudiaron. Entonces, ¿cuál es el apuro de sentir de que tengo que escoger una carrera y en esa me juego la vida? Cuando en realidad lo único que están haciendo es explorando sus vocaciones, sus posibilidades universitarias, y una vez que están en la universidad, pues pueden cambiar de carrera si no les gusta o no se sienten cómodos en la que escogieron. Tener esta apertura vocacional, tener esta valoración de que están probando, están explorando, porque no tienen idea de lo que significa cada carrera, y además, aún si la estudiaran, no saben qué pasaría el día que van al mercado de trabajo. Y tampoco saben si con el título que obtienen, vamos a suponer que alguien estudia arquitectura, y le gusta, le encanta, le fascina, es el mejor alumno de arquitectura, va al mercado de trabajo y no hay trabajo en arquitectura. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Se va a quedar en casa esperando que le llegue un trabajo? ¿O va a tener que adaptarse y buscar alguna otra cosa? Y entonces, mientras más
opciones se haya abierto, más posibilidades tendrá de sobrellevar esa situación de desempleo. Y tienen que entender los estudiantes que uno de los principales agentes colocadores de practicantes son los catedráticos universitarios, especialmente aquellos que a la vez que son catedráticos también tienen una empresa o un estudio de ingeniería, de abogado, de diseño, arquitectura, porque generalmente esos son la gente que se jala, se lleva consigo a sus mejores estudiantes. O es la gente a la que otros colegas le preguntan, oye, ¿conoces algún estudiante, alguna estudiante que sea inteligente, que esté estudiando Derecho, que esté estudiando Ingeniería? Yo necesito a alguien para, como practicante, etcétera. Uno de los vasos comunicantes para conseguir eso son los profesores universitarios. Pero para eso yo tengo que hacerme visible, yo como alumno tengo que hacer que el profesor me conozca, que me quiere, que me valore, que me estime, que me recomiende, y eso no va a ocurrir si es un estudiante que no estudia, que se lo jala, que se sienta en la última fila, que trata de que nadie lo vea, que nunca levanta la mano para participar. Está perdiendo la oportunidad de que lo conozcan y eventualmente le puedan facilitar el acceso a una práctica o a un empleo. Y finalmente, tener esta autoimagen de agente de cambio, o sea, yo sé que hay problemas en el mundo y voy a lidiar con ellos y estoy dispuesto a hacer lo necesario para eso. Y conversar sobre el futuro y el plan de vida. Y en relación a eso, ya para ir terminando, las conversaciones del futuro tienen que ver con que los padres incorporen en su conversación con los chicos, cuando ven noticias, cuando almuerzan o comen, cuando salen a caminar, a pasear, hablar del cambio climático, del debilitamiento de las democracias, el creciente autoritarismo, la alta probabilidad de tener temporadas de desempleo, de ingresos insuficientes, la necesidad de emigrar para ejercer su profesión, encontrar empleo, periodos de estrés, ¿no? De debilitamiento emocional, conflictos con la pareja, una posible guerra mundial. Es decir, conversar con su hijo y decirle, ¿qué harías tú, por ejemplo, si hay un golpe de Estado en el Perú? ¿Qué harías tú si el cambio climático no se detiene y empiezan las inundaciones y las enfermedades por la radiación solar? ¿Qué harías tú si en el Perú no hay trabajo y tienes que irte a otro lugar? ¿Qué harías tú si sabes que te vas a tener temporadas sin ingresos porque no vas a tener empleo? ¿Qué harías? ¿Cómo lidiarías con eso? ¿Cómo lidiarías tú con el tema de algún conflicto con tu pareja en el supuesto que tuvieras ya hijos y demás? Es decir, hablar del futuro, hablar de escenarios posibles. ¿Y por qué les digo esto? El otro día se me ocurrió una analogía que puede ser que ustedes la puedan captar. Imagínense una jovencita, digamos, o un joven de 12, 13 años, que nunca han hablado con sus padres o maestros sobre relaciones sexuales y los riesgos de un embarazo, en fin. Nunca han hablado porque los padres consideran que no es un tema del que pueden hablar, los hijos no hablan del tema porque les han pedido los padres en el colegio que no toquen el tema, en fin, que ese es un tema familiar, que no se metan, etc. Y entonces resulta que este chico, esta chica no tiene ninguna información previa sobre el tema, no ha conversado con nadie, etc. Y de pronto se encuentran en un momento de enamoramiento, de excitación, en un lugar donde están solos, en la casa de uno, etc. Y tienen muchas ganas de tener una relación sexual, y ya sea por iniciativa de la chica o el chico, finalmente tienen dan rienda suelta a sus impulsos. Comparen ustedes la actitud de una chica o un muchacho que nunca hablaron del tema, nunca lo han pensado, nunca lo han anticipado, frente a chicas y chicos que lo han hablado, que lo han conversado, que lo han pensado, que lo han reflexionado, que se han preguntado, bueno, yo en esa situación, ¿qué haría? Si yo no estoy de acuerdo, entonces, ¿cómo hago para decirle no a mi pareja?
y ya tienen construido un referente mental para que en el momento que ocurre la excitación, sepan qué decir, sepan cómo actuar, sepan cuál es su idea al respecto y que no los agarre de sorpresa, porque en la sorpresa se van a dejar llevar por su impulso. Eso es más o menos lo que ocurre con cualquier otro tema en el cual los chicos, si nunca hablaron del tema, si nunca lo pensaron, si nunca tomaron una posición al respecto, todo el tiempo se van a sorprender de cosas inesperadas que no la pensaron, que no sabían. De pronto, por ejemplo, un muchacho que empieza a ganar plata no ahorra un centavo pensando que toda su vida va a ganar plata y se queda desempleado. ¿Qué hace? No tiene plata, se quedó, pues se la gastaba toda. O que tomó un crédito y usó la tarjeta sin darse cuenta que la tarjeta después le va a costar 50% más de lo que él está consumiendo y que le va a costar más y más el día que no lo pueda pagar. Son cosas de las que hay que hablar para que los chicos estén preparados. Una parte la tiene que hacer el colegio y la otra parte la tienen que hacer los padres, ¿no es cierto? Y finalmente, ya para terminar, una pregunta que hay que hacerle todo el tiempo a los chicos y a las chicas que son nuestros hijos es, imagínate que tú quieres que alguien te emplee o tú quieres ser socio de una empresa, de un negocio. ¿Por qué tendría que elegirte a ti? Se presentan 100 para un empleo. ¿Por qué tendría que elegirte a ti? Se presentan 50 inversionistas, pero solamente se puede capturar a 1 o 2. ¿Por qué te tendría que elegir a ti? Es decir, tienen que tener claridad sobre quién soy yo y cuáles son mis atributos, qué me diferencia de los demás, qué hace de mí una persona particularmente valiosa, qué cosa hay en mis talentos, en mi manera de ser, en mis capacidades sociales, en mi creatividad, en mi manera de presentar argumentos, en mi empatía, en mi simpatía. ¿Qué hay en mí que haría que el otro diga, yo te quiero a ti para que trabajes conmigo, o yo te quiero a ti para que seas mi socio, etcétera? Esa pregunta la tienen que tener los chicos bien presentes, porque una vez que identifican cuáles son sus fortalezas, tienen que cultivarlas, tienen que perfeccionarlas, tienen que hacerlas visibles, tienen que hacerse notar por esos atributos para que todo el mundo se los reconozca. Espero, estimados padres de familia, que hayan podido recoger de toda esta presentación algunas ideas, algunos planteamientos, algunos elementos para la reflexión que les resulten útiles en su tarea cotidiana de ser padres, que obviamente no es fácil, como no es fácil ser maestro tampoco, pero que es una necesidad. Nuestros hijos nos necesitan, nuestros alumnos nos necesitan. Somos tocadores de almas y todo lo que hacemos y podemos hacer por ellos, bien vale la pena para darles más recursos para enfrentar la vida de hoy y de mañana. Así que muchas gracias y con eso termino mi presentación. Muchas gracias, doctor León, por esta interesante perspectiva, ¿no? Para poder también tener elementos para seguir incrementando pues esas capacidades que cada uno de nuestros hijos e hijas necesitan. Estoy segura que ha sido muy enriquecedora para los padres y tenemos algunas preguntas que nos han planteado nuestros padres, ¿no? En función de lo que usted nos ha comentado esta noche, ¿desde qué edad, nos refiere una madre de familia, se puede ir preparando a los jóvenes sobre el futuro, ¿no? ¿En qué edad podemos ir empezando a tener ese tipo de conversaciones que usted nos comenta que son importantes para ellos dentro de su formación personal? Bueno, depende de cada niño, depende de cada familia, ¿no? Pero digamos, hay cosas interesantes, por ejemplo, el delivery, ¿no? Hoy en día hay mucho delivery en bicicleta o en motocicleta, y los chicos ya saben que hay drones, ¿no es cierto? Entonces,
Por ejemplo, pueden decir, mira, imagínate que dentro de poco los drones van a ser tan fuertes que van a poder cargar paquetes y te los traen a la casa por aire, ya no el delivery por bicicleta o motocicleta. Ahí tienen un ejemplo de una cosa muy sencilla que tiene que ver con las cosas que se van a venir, o los automóviles sin chofer, sin piloto. También es una cosa que se puede conversar con los chicos, y en fin, depende de la edad, depende también de las cosas que les interesan a los chicos. Por ejemplo, se puede hablar sobre cómo se contamina el mar con el plástico y tratar de imaginar qué pasaría si cada vez metemos más plástico al mar, qué va a pasar con los peces, qué va a pasar con el propio el mar, qué va a pasar con la vida humana, etcétera, cuando el mar se llene de basura. Son todas cosas que uno puede usar para reflexionar sobre lo que viene, sobre escenarios posibles, escenarios futuros, ¿no es cierto? Imagínate qué pasaría si, no sé, pues hay un terremoto y se cae en nuestra casa. Entonces, ¿qué haríamos? ¿A dónde nos iríamos? ¿Con quién nos iríamos? En fin, depende de la estabilidad emocional también de los chicos para ver, digamos, cómo se les puede hablar. Y en general aprovechar cualquier circunstancia que tengan a la mano en la que a ustedes se les ocurra que dentro de poco va a haber más y más de algún asunto para, digamos, imaginar cómo va a ser el futuro. Imagínense en una tienda, por ejemplo, que en lugar de personas que venden productos haya robots, que ya no haya personas, que ahora va a haber robots. Entonces, ¿cómo imaginan? ¿Y qué creen ustedes que harían esas personas que ya no pueden trabajar porque ahora hay robots? Las posibilidades son infinitas. Es cuestión de un poco de imaginación, ¿no? Muchas gracias, doctor León. Igualmente tenemos otra pregunta acerca de las habilidades blandas, ¿no? Los padres nos comentan, hemos escuchado mucho de la importancia que tienen las habilidades blandas para la formación personal, profesional de los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos dos preguntas en relación a ello, ¿no? ¿Cuáles considera usted, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de las habilidades blandas? ¿Cuál considera que son las más importantes? Y de repente, ¿cómo sería ese proceso, ¿no? Para formar ese tipo de habilidades. Para mí lo más importante en realidad es la autonomía. Una persona que se autorregula, una persona que es segura de sí misma, una persona que tiene una alta autoimagen, tiene una alta autoestima, una persona que siente que va a poder lidiar con los retos de hoy y de mañana. Es decir, todo aquello que gira en torno a que yo soy capaz, yo soy competente, yo soy útil, yo puedo resolver los problemas, yo tengo la fuerza suficiente para sobreponerme a los malos momentos. Es decir, un componente fundamental es este sentimiento de valoración positiva que cada uno tiene en relación a sí mismo. Y en segundo lugar, o en segundo o tercer lugar, las capacidades sociales, cómo interactúo yo positivamente con los demás, cómo intervengo cuando hay conflictos, cómo intervengo o hago o qué hago cuando hay de por medio bullying, por ejemplo, entre compañeros. ¿Qué hago yo, por ejemplo, cuando uno de mis compañeros no viene al colegio porque está enfermo? Me intereso por él, lo llamo, le pregunto, le ofrezco ayuda. ¿Cómo me comunico yo con los demás? ¿Soy agresivo, soy hostil, soy generoso, soy benevolente, soy calmado, me altero fácilmente? Es decir, ¿cómo socializo, cómo interactúo con otros? ¿Cómo me ven los otros? Los otros son aquellos que dicen, no te juntes con él, o dicen, júntate con él, es un buen chico, una buena chica, en fin. Es decir, toda la parte donde socialmente somos reconocidos positivamente. Y por supuesto el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, que ya tiene que ver más con, digamos, son habilidades blandas, pero tienen que ver un poco con el razonamiento crítico y creativo, ¿no?
Muchas gracias, doctor. También los padres nos preguntan, ¿no? A veces tenemos poco tiempo, decimos nosotros, disponible. Entonces, ¿cómo optimizar ese tiempo para fortalecer ese trabajo entre colegio y familia? ¿No? ¿Cómo fortalecer esa dualidad que es importante, ¿no? Dentro del proceso con los estudiantes? Miren, hoy en día, una de las cosas que nos dejó la pandemia es la posibilidad de conectarse por Zoom, ¿no es cierto? Como ahora. Exploten eso, o sea, yo no concibo que los padres no puedan encontrar una media hora, una hora en la semana para conversar con el tutor, el profesor o la persona que, digamos, está a cargo de sus hijos y que se pongan de acuerdo de alguna manera para hacer una entrevista por Zoom. O sea, creo que es el camino más sencillo. De hecho, yo lo hago todo el tiempo con los padres de familia del colegio donde yo estoy. Es decir, es un vehículo sencillísimo, ¿no es cierto? Y por otro lado, con sus hijos no tienen la culpa, voy a ponerlo en términos de culpa, ¿no? De que ustedes les hayan dado vida. En el momento que ustedes deciden tener hijos, ustedes son los responsables de su bienestar. Y su bienestar tiene que tener algún tipo de prioridad. Y ustedes son los que tienen que decidir cómo le dan esa prioridad, pues. Lo que tienen que saber es que hijos de padres ausentes la pasan mal. Eso tienen que tenerlo bien claro. Ningún niño la pasa bien porque no está con sus padres. En el sentido de que esperaría estar con ellos porque los quiere, los adora y todo, pero no los ve. ¿Cómo puede ser feliz un niño que les fascinaría estar con sus padres, pero nunca los ve? Entonces, eso es un tema que cada familia tiene que definir, cómo van a darle un lugar en la semana a la comunicación con sus hijos, que tampoco tiene que ser esa cuestión de que todos los días yo me siento con mi hijo una hora a conversar con él. Pueden ver juntos el fútbol, pueden salir a caminar, a tomar un helado. Puede ser una llamada telefónica desde el trabajo, decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde hoy día, pero quiero saber cómo estás, cómo te ha ido en el colegio, cuéntame, etcétera. Pues que son 5 minutos. Pero lo que importa es que muestran interés, muestran preocupación, muestran un vínculo. Eso sí lo pueden entender sus hijos. Bien, muchas gracias, doctor, por estas importantes observaciones, reflexiones que usted nos da. Bien, y bueno, también la última pregunta que estamos aquí atendiendo, ¿no? Con los padres es cómo animar a su hijo luego de que ha tenido de repente una dificultad escolar, académica o en las relaciones con los compañeros, ¿no? Nos dice desde qué perspectiva podemos empezar a desarrollar esa visión positiva de las cosas. Lo primero que hay que entender es que para que haya un problema, un conflicto, tienen que haber dos. Nadie se pelea con la pared. Los pleitos son entre personas. Y si son entre personas, siempre hay dos, por lo menos, dos puntos de vista en juego. Entonces, lo primero que yo haría cuando un niño se queja del profesor o se queja de un compañero es preguntarle, bueno, ¿cuál fue tu parte en el asunto? ¿Cómo explicas que a ti te hayan hecho lo que te han hecho? ¿Por qué tú? ¿Qué parte has puesto tú en el conflicto? Porque es una manera, primero, de equilibrar o entender por lo menos las dos posiciones para después poder analizar qué se hace. Y para eso no hay recetas. Pues les pongo un ejemplo, una niña que se queja que sus amigas no la quieren y que la excluyen del grupo. Y claro, uno se conmueve, viene tu hija, te dice que nadie la quiere, y se pone a llorar y todo lo demás. Lo primero que uno pensaría es qué desgraciadas estas chicas, ¿no? Qué maltratadoras. Pero si uno averigua, por ejemplo, se da cuenta que la rechazan porque es una chismosa, porque los secretos del grupo ella se los cuenta a otros. Y por eso el grupo ha decidido que no la quiere, no confían en ella.
Entonces el problema no es el grupo de chicas que la excluye. El problema es que la chica no se está comportando para ser incluida. Y si yo no le hago notar eso, la voy a compadecer, la voy a apañar, le voy a echar la culpa a las otras, me voy a quejar en el colegio, pero no voy a ayudarle a mi hija a revisar su conducta y preguntarse por qué haces lo que haces que genera malestar en otros. Muchos de los conflictos son así. Y no se resuelven porque uno, por proteger a sus hijos, no mira qué parte de sus hijos hay en el problema. A veces, por ejemplo, ocurre que hay un profesor que según su hijo lo ha maltratado, le ha gritado, le ha bajado la nota o lo ha amonestado, lo que fuera, y la tendencia de muchos padres es rápidamente a quejarse del profesor, ¿cómo es posible? Además, ahora que hay el WhatsApp, por supuesto que en el WhatsApp empieza a circular, mi profesor ha maltratado a mi hijo, es injusto, es desconsiderado, y entonces interviene el otro papá, la mamá, dice, sí, con mi hijo también, este profesor, hay que ir al colegio para que lo saquen, para que lo voten y todo el demás. Y resulta que las cosas no eran así. Y resulta que ese chico por tercera vez no hizo su tarea, el profesor le advirtió que si no va a entregar su tarea, entonces o va a salir jalado, o no va a poder entrar a clase, o lo que fuera. Entonces cuando uno ve el contexto, uno dice, bueno, caray, no era como yo pensé. Pero ¿cuántos se toman el trabajo de preguntar antes de criticar, antes de quejarse, antes de reclamar? ¿Y cuántos aquilatan dónde voy a intervenir y dónde no? Yo puedo decirle a mi hijo, mira, yo lamento que el profesor se haya molestado contigo. ¿Qué te parece si tú hablas con él y le preguntas qué pasa? Después me cuentas, y más bien empujar a que ellos resuelvan su problema. Los padres no tienen por qué meterse a resolver los problemas de sus hijos, que muchas veces sus hijos son los causantes. Repito, el límite es cuando está de por medio la vida, la salud. Por ejemplo, digamos, si mi hijo quiere suicidarse, yo esperaría pues de que el colegio me diga, ¿no es cierto? Y tendría que intervenir. O si mis chicos están empezando a drogarse, o, en fin, hay cosas en las que uno tiene que intervenir de inmediato, ¿no es cierto? Si yo me entero que hay alguien en el colegio que le está vendiendo drogas o queriendo vender drogas a mi hijo, tengo que ir de inmediato a denunciarlo. Pero para las cosas cotidianas, este me pegó, este me fastidió, este me gritó, este me bajó la nota, este es un profesor injusto, qué sé yo, para eso tienen que meterse los padres. Dejen que sus hijos se arreglen. Abusando también de la gentileza, doctor Trachtenberg, la última consideración, ¿no? ¿Qué mensaje final daríamos a los padres, ¿no? Para este tiempo que tenemos de formar este proceso, ¿no? Con visión al futuro de cada uno de sus hijos. Bueno, como les digo, yo creo que tratar de hacerles sentir a nuestros hijos que su éxito va a depender de que hagan valer sus fortalezas, sus atributos, y que esclarezcan cuál es su imagen, en qué eres fuerte, en qué eres talentoso, qué te apasiona, cómo quisieras que te vean los demás. ¿Quieres que te vean un buen compañero? Como compañero, ¿lo estás logrando? ¿Quieres ser una persona que se caracteriza por ser generosa? ¿Qué estás haciendo para ser generosa? ¿Quieres ser una persona que se caracteriza por ser conciliadora, amable? ¿Qué estás haciendo para lograr eso? ¿Quieres ser una persona que es brillante porque tiene una habilidad artística, o deportiva, o matemática, o informática? Ok, esa es tu fortaleza, entonces dedícate para lograr el máximo de tu potencial y que todo el mundo sepa, oye, este chico es un capo en informática, ¿no es cierto? Entonces, que te reconozcan tus atributos más valorados o con aquellos con los que tú quieres hacerte conocer. Y ese esclarecimiento va a ayudar a que los chicos también tengan un mejor orden de sus prioridades
y que traten de fortalecer aquello que ellos quieren que sea su marca distintiva, ¿no? Ese sería mi consejo. Muchas gracias, doctor Trachtenberg. Definitivamente eso está alineado con lo que es la misión de nuestra institución, ¿no? Potenciar las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? A través de nuestro sistema helicoidal. Muy bien, trabajamos en equipo en ello con cada uno de los padres de familia. Agradecemos su excelente presentación del día de hoy, que nos deja muchos puntos de reflexión y muchas tareas para trabajar en familia. Muchísimas gracias por esta participación. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta pronto, doctor Trachtenberg. Muchas gracias.